En Estados Unidos, la tasa interanual de inflación siguió bajando en marzo hasta situarse en un 5%, el nivel más bajo desde mayo de 2021. Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron una décima. El índice de la vivienda fue el que más contribuyó al aumento de los precios. Por el contrario, el precio de la energía bajó en un 3,5% y a nivel interanual cayó un 6,4%. El índice de alimentos se mantuvo sin cambios en marzo, pero acumula un aumento de un 8,5% interanual. Los datos de inflación se conocen en un momento en el que se analizan si las constantes subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tienen el efecto deseado de contención de precios. Wall Street abrió en alza el miércoles tras conocerse el dato de inflación de marzo. ¿Qué conclusiones extraerá la Reserva Federal? Ana Nieto, Bolsa de Nueva York. La inflación se reduce en Estados Unidos, pero la mayor parte de los analistas aún apuestan por una subida más de tasas de interés. ¿Por qué? Pues porque hay buenas noticias con respecto a la inflación, pero también hay otras que no son tan buenas. La buena es sin duda que la inflación de febrero del 6% se ha reducido al 5% en marzo y es una rebaja notable, aunque todavía queda bastante lejos del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. En este mes pasado han caído los precios de los autos usados, de la energía y se ha estabilizado el de la alimentación. Incluso la cesta de la compra de los particulares se ha rebajado en 0,3 décimas. Pero, como se comentaba hace unos días por parte del Fondo Monetario Internacional, el problema es la inflación subyacente, que es muy tenaz. La inflación subyacente se calcula eliminando los precios de la energía y de los alimentos, que son muy volátiles. Y esta ha subido de febrero a marzo. Del 5,5% se pasa al 5,6%. Y es la primera subida entre meses que ha habido desde septiembre. El problema es que los precios de los servicios siguen subiendo, notablemente los de la vivienda, pero hay otras cosas que están subiendo. Por ejemplo, los boletos de aviones. Cuesta un 4% más volar en marzo de lo que costaba en febrero y con respecto al año pasado cuesta un 17,7% más. Madre mía. Bueno, Ana, otra cosa, también conocemos o están llegando noticias de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hoy el fondo ha advertido del crecimiento de la deuda global. ¿Cuál es el diagnóstico del FMI? Pues desde el FMI se muestra una cierta preocupación porque la deuda pública global no hace más que crecer y está creciendo a un ritmo mucho mayor del que se esperaba antes de la pandemia. Y este crecimiento se debe al aumento de la deuda de países como Brasil, Japón, Turquía, pero muy notablemente Estados Unidos y China. De hecho, la deuda de Estados Unidos en este momento es del 120% del Producto Interior Bruto. La deuda global puede llegar al récord que se alcanzó en el año 2020 en el año 2028, en apenas 5 años. Lo que ocurre es que en el año 2020 se aumentó la deuda para atajar la crisis generada por la pandemia. Esa deuda se ha reducido después en 21 y 22 porque ha crecido la economía. El Fondo Monetario recomienda que los países tengan su casa fiscal en orden y que se preparen para las inevitables nuevas crisis o retos como el cambio climático. Muchísimas gracias, Ana. Nos vemos mañana. Adiós.